Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por este banquete, Señor, que hemos experimentado en estos días, mi Dios amado, Señor, y lo que vas a continuar haciendo en medio nuestro, Padre. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos para que no sea yo, sino tú, Padre Celestial. Y puedas continuar hablando y ministrando y dirigiendo a este tu pueblo, Padre Celestial, en tus propósitos, Señor Jesús, y en tus designios, Padre, porque son buenos, mi Dios amados, y tu voluntad es perfecta, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, han aguantado hasta ahora, así que podemos continuar. Ya estamos pensando para el próximo Goa, ¿verdad? Poder extender el tiempo de ayuno hasta el domingo. De hecho, yo sé que las sillas, algunas son un poco incómodas, y lo hemos experimentado, pero como queremos, ¿verdad?, tener la experiencia completa del ayuno para la próxima, pues también vamos a incluir vestimenta de silicio y le vamos a poner ceniza por encima para que matemos la carne y matemos lo mundano en medio nuestro. De hecho, en la predicación del viernes de Miguel, estábamos hablando sobre el ayuno, y él estaba hablando sobre el ayuno correcto y esas cosas, que es donde muchas veces los religiosos presentaban ayuno para precisamente ser vistos y ser alabados, y que presentaban ayuno aún en los días donde habían que ir al mercado y todo ese tipo de cosas. Y vean, mira, pero qué espiritual este hombre, está flagelando su carne. Mira, la palabra nos dice que misericordia, sacrificio no quiere sino misericordia. Porque Dios nos impresiona con las cosas que nosotros podemos. Y eso me recordó una experiencia que tuve en la universidad. Estudié en Mayagüez por varios años. Digo, todos estudiamos, ¿verdad? Los que vamos a la universidad nos tomó un tiempito. Y participábamos de los grupos cristianos dentro de la universidad. Y habíamos varios grupos cristianos, y pues obviamente pues, participaba de uno de ellos, pero entre las directivas de cada grupo cristiano nos poníamos de acuerdo para hacer diferentes actividades durante el semestre. Y en uno de los semestres decidimos hacer un ayuno entre todos nosotros, ¿verdad? Los que participamos de los grupos cristianos, éramos como 5 grupos en ese momento. Y cada presidente o cada directiva de las organizaciones, pues vamos a separar esta fecha. Y todo el mundo preparándose. Entonces, el día del ayuno estábamos todos, ¿verdad?, presentando oraciones y esas cosas. Y uno de los grupos decidió hacer una venta de pincho ese día. Y de momento estábamos todos para, ¿qué vamos a hacer? Y me vemos en la esquina, adiós, pero esa gente son estos fulanos. Y yo, me hagan, papi, hablamos con el líder, me hagan, ¿ustedes se acordaban que hoy era ayuno de este grupo? No puede ser. No, bro, desflagelaron su carne ustedes solos. Y normalmente, como cooperamos con cada organización, pues, le hubiéramos comprado pincho, pero ese día no. Bien, en este tiempo que estamos, ¿verdad?, sometiendo nuestra carne, yo sé que hay algunos de nosotros que han hecho el ayuno completo, hay otros que están haciendo ayuno parcial, o que, ¿verdad?, por diferentes circunstancias no están presentando ningún ayuno. ¿Verdad? Estábamos aprendiendo que el ayuno, aunque es voluntario, sí es una disciplina en que nosotros, ¿verdad?, estamos sometiendo la parte carnal de nosotros para permitir que la obra del Espíritu se vea en medio de nosotros. Pero aun cuando si estás haciendo ayuno parcial o ninguno, lo importante es que estás aquí. Sometiste tu agenda y tu tiempo para que tuvieras un encuentro con el Señor en este tiempo. Y yo espero, ¿verdad?, que en este tiempo los corazones de cada uno de ustedes hayan sido receptivos y haya escuchado palabras que haya transformado.
y bendecido sus vidas. El viernes creo que fue, Carmelo hizo un comentario de que a veces no entendemos, ¿verdad? Porque aunque buscamos cada día más y más de Dios, como que más cosas malas salen a reducir de nosotros. Yo digo, ¿cómo es posible si estoy buscando de Dios y yo lo que quiero es buscar transformar y cambiar mi carácter? Cuando más busco de Dios es cuando más me estoy tropezando, cuando más estoy dando tres pies o cuando más está resaltando más la carnalidad y la chuletería mía. Yo lo puedo ver como nos enseñaron en la escuela con respecto a la materia. Yo no sé si en la escuela, la materia ustedes les explicaron o le definieron las materias, todo lo que tiene peso y ocupa un espacio. Y por ejemplo, yo tengo mi computadora aquí, pues nada más está ocupando ese espacio, solamente la computadora. Si algo necesita ocupar ese espacio, tiene que ser removida la computadora para entonces buscar ese espacio. ¿Ok? Pues yo, por lo menos de esta manera, yo lo veo en el término espiritual. ¿Sabes que cuando usted busca más de Dios, Dios va a contestar sus oraciones y Dios va a intervenir en su vida y la presencia del Espíritu Santo se va a ir adentrándose dentro de su ser? Por tanto, hay que hacer espacio por lo que todo lo malo que hay adentro de usted tiene que salir. Lo que pasa es que cuando sale, se va a revelar y se va a mostrar. ¿Para qué? Para que usted mismo se dé cuenta de lo que había ahí adentro y de lo que Dios tiene que ocupar. Así que cuando sienta que se descontrola de momento alguna carnalidad suya, o sea, Dios está obrando y Dios está entrando para ocupar ese espacio. No lo abrace de nuevo, entréguelo y permita, Señor, sigue transformando, sigue cambiando hasta que usted se da cuenta de que si habla malo, ya no habla malo más. Que si se da cuenta que si ya mentía, era frecuente usted ve que ya miente menos y ya no miente más, sino que habla con la verdad de Señor. Pero tiene que permitir que ese proceso se dé y seguir abriéndose para que la presencia de Dios siga transformando y siga cambiando. Dicho esto, quiero compartirles este periodo de tiempo y hablar con respecto, ¿verdad?, a cómo ciertas cosas de nuestro carácter y de nuestra formación impactan, ya sea positivo o negativamente, dentro de un núcleo importante que es la familia. ¿Ok? Hay un pasaje en Génesis 15, de 7 al 11, y dice así: le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, o sea, Abraham, Jehová está hablándole a Abraham, y le respondió Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, o sea, Abraham, después que Dios le dio estas instrucciones, Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ok. Tengan ahí en el parking lot, solo acuñé de mi pastora chiqui, tengan este pasaje ahí en el parking lot. ¿Qué es la familia? Pues miren, la familia es un concepto que está presente en todo el mundo. Es algo que el ser humano tiene en común. De algún lado nosotros salimos. Tenemos una línea de ancestros que siguieron por el paso de los tiempos hasta que llegamos nosotros y en algún núcleo familiar hemos sido formados. Y aunque sean conceptos similares en todo el mundo, definitivamente, y puede que estén de acuerdo conmigo, ninguna familia es igual que la otra. ¿Okay? Cada
núcleo o estructura familiar tiene sus propios hábitos, tiene sus propias tradiciones y valores. ¿Saben qué? También tiene sus propias disfunciones. ¿Okay? Porque es que en su mejor estado, ¿verdad? En el estado óptimo de la familia, este puede ser un excelente y tremendo sistema de apoyo y soporte para nuestro crecimiento y desarrollo. Ahora, cuando las familias presentan su peor momento, o su peor cara, o su peor carácter, pueden estar de acuerdo conmigo que pueden causar mucho daño, mucho impacto y mucho dolor. Y es que, miren, yo no sé ustedes, pero en ocasiones no es fácil amar a nuestra familia. No es fácil. De hecho, hay veces que ni tan siquiera hay miembros de la familia que nos simpatizan. A veces estamos en reuniones y el tío este va a venir, o el primo fulano de tal. Mira, eso me recuerda que en estos días estuve viendo un video de un comediante cristiano, se llama Jeff Allen. Y dentro de ese video, pues él decía que los adolescentes es la forma en que Dios se vengó del hombre. Dios un día estaba viendo la creación y vio al hombre y a la mujer y ya, espérate, cuando ustedes empiecen a hacer a alguien a su imagen y semejanza, no estén diciendo de momento que ahora la está renegando de su existencia. ¿Ok? Nuestros jóvenes adolescentes tienen esa capacidad. Pero ¿saben qué? Aún a pesar de eso, y aún a pesar de nosotros mismos, la palabra de Dios está llena de dirección y guía en cómo nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Pero también el que nosotros podamos estar dispuestos a aplicar eso en cada uno de nuestros hogares. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hoy día vivimos en unos tiempos que estamos experimentando presiones en diferentes áreas y en circunstancias que posiblemente no hubiéramos experimentado hace unos años atrás. Estamos constantemente, ¿verdad?, tratando de sobrevivir de día en día y recibimos muchos y grandes retos cada día. De momento estamos recibiendo información rápida que cambia constantemente, información a la que nosotros tenemos que dar respuesta, que muchas veces tiramos sin reflexionar, o cuando ya tenemos la contestación rápido ya nos están cambiando la información en los muñequitos. Hoy día recibimos quizás mucho más aflicciones, pérdidas, problemas de salud que probablemente no veíamos en tiempos pasados, presiones de trabajo y sí, de la familia. ¿Sabe qué otra cosa nos pone carga? Nuestras faltas de carácter. Estas producen cansancio y desgaste físico, mental y espiritual en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Esto se empeora más o se agrava más cuando intentamos llevar todo ese tipo de cargas nosotros solos. Y como creyentes, ¿verdad?, como gente que confía en el Señor, no deberíamos ni siquiera pensar en esto, en tratar de sobrellevar cargas nosotros solos. Pues nosotros no somos independientes, necesitamos la ayuda de otros. ¿Y saben qué? Nosotros también necesitamos brindar ayuda a otros. Entonces, cuando el pasaje dice cumplir así la ley de Cristo, cumplir la ley de Cristo significa cumplir la ley del amor de Dios. Cuando consideramos los unos a los otros, cuando trabajamos en conjunto y buscamos el bien común. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces, tomando en cuenta este pasaje, miren, no dudemos en ayudar a otros, en exhortar a otros, en animar y en corregir a otros cuando así lo se requiera, sabiendo que Dios va a cuidar de nuestras propias necesidades, que nos va a levantar las manos y nos va a sostener en tiempos de que así lo necesitamos. Cuando sobrellevamos las cargas los unos a los otros, estamos siguiendo el ejemplo de compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué espacio se presta para cumplir todo esto? Nuestro núcleo familiar. Ahora, ¿qué es un buen núcleo familiar? ¿O qué es una buena familia? Mira, una buena familia, vamos a alargar más la frase, una buena familia cristiana no está definida en la Biblia, porque no encuentro un texto, una frase que dice una buena familia cristiana. Aún así, la Biblia sí define lo que es la familia, y la Biblia sí nos muestra lo que es su importancia. Cuando nosotros tenemos un concepto adecuado de lo que dice la Biblia, de lo que es la familia, la podríamos aplicar de manera cuidadosa y adquirir para nuestro propio núcleo que sea una buena y cristiana familia. Ahora, ¿qué es la familia según lo define la Biblia, o el ideal de lo que es la familia bíblica? Pues miren, es un hombre y una mujer unidos por matrimonio para convertirse en una sola carne para toda la vida. Génesis 2. Y así, con el tiempo, puedan tener hijos a los que van a criar en el temor de Dios hasta la edad adulta. Así pues, el ideal de la familia cristiana es aquella que está formada por un hombre y una mujer creyentes que están unidos en matrimonio y que crían a sus hijos en la crianza y amonestación del Señor. Y una buena familia cristiana pues es la que podría poseer todas estas cualidades que define la Biblia. Ahora, fíjense que esta definición es el ideal de la familia cristiana, el best case scenario. ¿Qué pasa hoy día? Amados, vivimos en un mundo que está fragmentado, vivimos en un mundo que está roto, y rara vez este ideal se alcanza. Cada uno de nosotros está manchado por el pecado. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta condición, ¿sabe qué? Afecta a nuestros matrimonios, afecta a nuestras familias y afecta a muchas otras áreas y aspectos de nuestra vida. Así que con frecuencia, en vez de ver el ideal, lo que vemos son familias imperfectas, familias que luchan, familias que se esfuerzan por vivir o reaccionar como cristianos ante los conflictos y los sufrimientos que los rodean. Por eso estamos muchas veces no tan solo reunidos de familia, que quizá la compone un hombre y una mujer con sus hijos, un padre y una madre con sus hijos, sino que también dentro de nuestro entorno de iglesia podemos encontrar familias compuestas por un matrimonio sin hijos, que por diferentes razones pues no pudieron concebir o no han tenido descendencia, y aún así buscan a Dios y crecen y siguen siendo una familia cristiana, incluso sin hijos. Dentro de nuestro núcleo de personas que se congregan en nuestras iglesias está la madre soltera, que muchas veces hace todo lo posible por llegar a final de mes, y aún con todo eso tratar de proporcionar
formación espiritual para sus hijos y tiene que hacerse cargo de su familia creyente. También hay padres solteros que hablan a sus hijos y les enseñan la Biblia y tratan de estar de frente a ellos. Y esto es, para ambos casos es cierto, independientemente que esa soltería haya sido resultado porque se haya muerto su cónyuge, su esposo, su esposa, o porque haya habido un divorcio de por medio. Dentro de nuestro entorno de iglesia hay familias que luchan con problemas que son bien serios. Un esposo que lucha contra una adicción, una esposa que lucha contra alguna depresión o ansiedad, hijos e hijas que se rebelan, que se escapan o simplemente dan la espalda a la familia. La familia, sobre todo las familias, ¿verdad?, que estamos en este contexto cristianas, ninguna es perfecta. Pero una buena familia cristiana es aquella que busca y persigue seguir los principios bíblicos a pesar de sus circunstancias, que claman a Dios por ayuda y que desean de corazón proveer un lugar que sea de edificación y de estabilidad y de crecimiento aún en medio de sus dificultades. No es posible tener unas familias y sobre todo cristianas sin amor. Como todos sabemos, como dice en 1 Corintios 13:7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y los creyentes que están en una unidad familiar entendemos que el amor de Dios es el vínculo que nos debe unir. Y tratar de mostrar ese amor a otros, no tan solo de labios, sino de manera práctica también. Las familias que tenemos hoy día en nuestras iglesias puede que no estén a la altura del ideal bíblico que definimos ahorita. De hecho, cada una de nuestras familias tiene carencia en muchas áreas, en muchos aspectos. Toda familia tiene sus momentos de dolor. Toda familia tiene sus desacuerdos. Toda familia, aunque tenga múltiples hijos, cada uno va a tener diferentes personalidades. Pero ¿sabe qué? Dios lo diseñó así, de esa manera. Porque así mismo hizo Jesús cuando escogió a sus discípulos. 12 hombres con 12 profesiones diferentes, con 12 personalidades, con 12 diferentes tipos de pensamiento, tan diferentes los unos de los otros. ¿Y sabe qué? Jesús no se equivocó con eso, porque Él sabía lo que estaba haciendo cuando hacía eso. Él sabía que habría diferencia entre cada uno de ellos. Él sabía que en algún momento se pelearían entre ellos. Y momentos en la Biblia lo vemos, cómo se discutieron entre ellos. Pero con eso les estaba enseñando a hacer comunidad. A pesar de los defectos, a pesar de las diferencias, a pesar de las personalidades entre los miembros de cada una de nuestras familias, esta puede ser una representación perfecta del poder redentor de Cristo y de la naturaleza duradera del amor de Dios. En la carta a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe, ¿verdad?, a su discípulo. Y en el capítulo 1, versos 3 y 5, él dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y saltamos un momento al capítulo 3, verso 14 en adelante, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo menos en mi caso, en mi experiencia, y tal vez muchos de ustedes se identifiquen conmigo, alguien en nuestra familia nos inculcó el temor a Dios. Nos exhortaba a orar, nos animaba a que fuéramos a la iglesia y nos cargaron en oración y de vez en cuando con palabras de consejo y sabiduría. Yo en particular vengo de una familia que siempre, ¿verdad?, estuvo involucrada en asuntos de la iglesia. Mi abuelo paterno fue pastor allí en el pueblo de Maunabo. Y también el temor a Dios fue inculcado por mi mamá. Procuró que desde pequeño tuviera a Dios, ¿verdad?, consciente en mi vida. Hay una anécdota particular con mi abuela paterna. Yo estaba, creo que era una actividad de la iglesia, pero era al aire libre. Yo era bien pequeño y me recuerdo que en un momento, no sé si era de alguna exhortación o de oración, hace muchos años, estaba, ¿verdad?, como todo niño, brincando y saltando con algunos primitos ahí en una esquina. Y recuerdo que esa señora no hace más que, miren, mi abuela paterna, la mamá de mi papá, era la ancianita más dulce que usted podía imaginarse. Ella ni nos miró con el ceño fruncido, ni nos hizo nada de eso. Ella nos vio y nos dijo, y llamó a todos los nietecitos. Y yo no recuerdo mucho las palabras que nos dijo, pero sí me recuerdo que dice algo así como que Dios quiere tu atención, porque Dios nos está mirando a todos. Tú puedes prestarle tu atención, algo así, tu atención al Señor. Amado, tú sabes que me recogí más rápido que ligero para la falda de mi mamá. Y todo el resto del culto, de la actividad, mira. Y ella ni nos regañó, ni nos miró de malo, ni nos hizo. Simplemente nos recalcó algo que se grabó y se sembró en nuestro corazón. Dios quiere nuestra atención. Un día saliendo de casa de mi tía, una de las hermanas de mi papá, yo era, creo que más pequeño todavía, y esta imagen siempre se me grabó. Íbamos caminando para la casa de nosotros, que era bastante cerca, y mi mamá me dice, mira, ¿tú ves esa casita allí? ¿De allí? Sí. Esa es la iglesita chiquita donde tu abuela tiene reuniones de oración con otras señoras. Y yo me quedaba así. Y pasando por la calle, una estructura de madera bien pequeñita con una ventana, y yo miraba para adentro y yo veía a todas esas señoras allí con esa marquilla en la cabeza. Y miré por la ventana y vi a mi abuela allí. Y jamás se me va a olvidar que en medio de su oración mi abuela alzó la cabeza, me miró y se sonrió y siguió orando. Hermanos, son imágenes que marcan, impactan la vida, porque cuando tenemos una vida de devoción, podemos impactar y marcar la vida de generaciones futuras. Una tontería como esa. Pero yo lo relacioné como que mi abuela es de esa manera porque se conecta con el Señor.
Y así pude relacionarlo cuando un par de años más adelante, ella mayor no da atención en esa actividad de la iglesia. Y en ese tipo de cosas, yo, ¿verdad? Generé para mí un respeto profundo por mi abuela y personas como ella. Aquí vemos a Pablo en esa carta de Timoteo hablando con cierto orgullo y admiración paternal cuando le dedica estas palabras a Timoteo. Es su hijo espiritual. Y ese sueño y ese anhelo nosotros podemos desearlo en nuestro corazón para nuestros hijos y para las generaciones futuras, que abracen la fe. Pero para que ellos abracen la fe tenemos que abrazarla también y hacerlo realidad en nuestra vida. Y quizá muchos de nosotros alcanzamos la fe gracias a ese ángel de Dios que envió, que nos los puso en el camino, que nos hablaron de ese Jesús que es el buen pastor, y vino a nosotros la fe por el oír la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es cuando desde el hogar podemos plantar la semilla y ver una madre como Eunice o una abuela como Loida, llenas de convicción, llenas de fe, esa fe genuina que impartieron en la vida de Timoteo. Eunice y Loida prepararon el corazón de Timoteo para aceptar a Jesucristo, enseñándole a Timoteo las Escrituras y preparándolo desde la infancia para reconocer a ese Mesías y recibirlo como su Señor y Salvador. Cuando el apóstol Pablo fue predicando a Jesús, estos aceptaron sus enseñanzas y entregaron su vida al Salvador. Así también nosotros, intencionalmente, que creo que es una palabra que los otros pastores han repetido, y es que intencionalmente debemos preparar a nuestros hijos para cuando estén listos, cuando Cristo mueva sus corazones y ellos puedan recibirlo y aceptarlo como su Salvador. Nosotros debemos educar y preparar a nuestros hijos para que ellos puedan saber reconocer esa atracción en su espíritu de que viene el Señor y que la única manera de hacerlo es seguir precisamente el ejemplo de Eunice, es seguir el ejemplo de Loida, es seguir el ejemplo de mi abuela paterna, es seguir el ejemplo de mi mamá y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Dios sabe cómo debe funcionar la vida y nos ha establecido normas, nos ha establecido dirección. No debemos tan solo hacer lo que parece o que tan solo buscar, ¿verdad?, recibir lo que queramos. No debemos limitarnos a intentar lograr lo que imaginamos será una vida feliz. Debemos obedecer el diseño que Dios estableció para nuestras relaciones. Y es hermoso saber que obedecer las instrucciones de Dios es bueno para nosotros. Y Él nos ha dado mandamientos, no porque nos quiera tener ahí esto y lo otro y aquello. Dios nos da mandamientos porque nos ama. Si guardamos sus mandamientos, vamos a disfrutar de buenos resultados. Y recibimos protección contra diversas consecuencias que pueden ser negativas. El pastor Willy lo estaba diciendo, no son los no. Eras tú, Willy, ¿verdad? No. Los no de Dios son sí. Porque nos está guardando, nos está cuidando. Nuestro Creador, miren, voy a decirlo de nuevo, es nuestro Creador. ¿De cuándo acá el invento sabe más que el genio que lo hizo? Nuestro Creador sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando seguimos su plan, somos bendecidos. Nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado una capacidad y nos ha hecho diferentes al resto de la creación. Imagínense, somos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios.
por lo cual somos criaturas morales. ¿Qué significa esto? Que podemos distinguir lo bueno de lo malo. Que podemos entender cuando hay acciones que son correctas y cuando hay acciones que son incorrectas. Y que vamos a ser responsables ante Dios por todas nuestras acciones y por todas nuestras decisiones. ¿Saben qué? Con esto nos está poniendo a nivel de que nosotros como creación de Dios tenemos un gran potencial, pero también tenemos una gran responsabilidad. Eso sonó como Spider-Man. Con grandes poderes viene una gran responsabilidad. Miren, es que nuestras decisiones influyen en nuestra relación con Dios. Obedecer las instrucciones de Dios con respecto, ¿verdad?, a cómo vamos a relacionarnos con los demás. Esto no se trata simplemente de un asunto práctico, de cómo podemos ser felices o de cómo podemos aprovechar nuestra vida al máximo. Es que somos responsables ante Dios por nuestras decisiones. Dios nos llama a tratar a los demás de manera justa y actuar con amor y misericordia. El problema, y volvemos, es que debido al pecado, el pecado de Adán, todos sus descendientes nacen con una naturaleza pecaminosa, Por esa razón es que no todo el tiempo vamos a actuar de manera amorosa. No todo el tiempo vamos a actuar de manera misericordiosa, no todo el tiempo vamos a actuar de manera justa. Sin embargo, es la gracia de Dios la que nos cambia y nos hace nacer de nuevo. Y es el Espíritu Santo el que nos permite cumplir con los requisitos de Dios. Así pues, nuestra relación con Dios se puede enlazar con nuestra relación con los demás. Si vamos a su palabra en Efesios 5, verso 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y Efesios 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Miren, y este pasaje es con respecto precisamente al hogar cristiano, al hogar de la familia cristiana. Disculpen un momento. Okay.
El pasaje en Efesios 5, 21, empieza con algo que a veces se nos hace difícil hacer, porque dice someter los unos a los otros en el temor a Dios. Y a veces qué difícil se nos hace eso. Y es que nosotros como hijos de Dios no tenemos pendiente, o por lo menos sabemos en la palabra que debemos someternos a la voluntad de Dios Padre. Pero ¿saben qué? Entre nosotros los creyentes, los cristianos, debemos someternos los unos a los otros en el temor a Dios. En el capítulo 5, verso 5 de Primera de Pedro, dice un verso semejante, también dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿qué significa someterse los unos a los otros en el temor de Dios? Pues mira, hay un pasaje en Filipenses, capítulo 2, versos 3 al 4, dice: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Miren, en el camino de trato con nuestra familia vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar dificultades. Muchas veces esos conflictos y dificultades están motivados por envidia, por rivalidades, por desacuerdos. Y es que, ¿verdad? Ustedes podrían estar de acuerdo conmigo, es que de momento vemos personas y posiblemente podamos inferir: mire que esa persona es problemática por naturaleza. Nació precisamente para hacer una piedra en un zapato, un dolor de muela, una ladilla. Parece que es su deporte favorito, estar en conflicto con todos los demás. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros podría estar entre ellas también. Entonces, como creyentes debemos preguntarnos: ¿cómo debemos ser reconocidos? ¿Cómo debemos ser halagados? ¿Por lo que hablamos o por lo que hacemos? Dios nos exhorta a través de estos pasajes que debemos estar pendientes y alerta contra cualquier egoísmo, contra cualquier celo, contra cualquier rivalidad que pueda causar conflicto entre nosotros. Debemos anteponer el bien de los demás aún por sobre nuestros propios intereses, para que con eso se derrumbe el orgullo, se derrumbe, ¿verdad?, las envidias, los celos, las rivalidades. Que en Cristo podemos buscar aquellas cosas que nos unen y no las que nos separan, siguiendo el verdadero ejemplo de humildad de Jesucristo. Podemos aprender a cuidarnos y a servirnos mutuamente y ser compasivos unos con otros. Seamos humildes y reconozcamos nuestros propios errores. Y podemos gozarnos en el Señor, porque se va a manifestar en nosotros, a nosotros valorar a otros tanto o más que nosotros mismos. Este ejemplo lo podemos ver muchas veces en nuestros hijos. Hay uno sentado en una silla y el otro llega y: ay, si tengo un vaso de agua. Y el otro: pero tú no ves que yo estoy. Y a veces entre los hermanos lo hacen nada más para la muela en el diente, la piedra en el zapato. Pero son oportunidades también para fortalecer lazos de hermandad. Entonces, cuando decimos que nos sometamos los unos a los otros, cuando hacemos esto, lo hacemos simulando nuestro propio sometimiento al temor de Dios. Someterse es rendirse, ser obediente, estar en sujeción a otra persona, ceder,
o recibir el consejo de otro, tener una actitud voluntaria para cooperar o permitir el paso. Imagínense usted, solo imagínense que todos pusiéramos en práctica esto de someterse los unos a los otros. Yo creo que las cosas serían totalmente diferentes y el amor siempre estaría presente en nuestras vidas. Pero la verdad es que este no es el caso de todos los días. Muchos no queremos, y me incluyo, someternos a los demás, porque siempre va a estar el momento en que yo quiero ser el primero, y siempre va a estar el momento en que soy el que no quiero que me digan nada, porque yo solamente estoy en lo correcto, ellos están equivocados, yo no. Entonces, ¿qué nos puede ayudar para que podamos someternos los unos a los otros? Primeramente, reconocer, ¿verdad?, que habita en nosotros el orgullo y la soberbia, y que Dios nos ayuda a ser humildes. Debemos reconocer, como dice la palabra en Filipenses, que los demás son superiores a nosotros mismos, y despojarnos de todo aquello que nos impida someternos los unos a los otros. Diciendo estas cosas, hay una serie de consejos o direcciones para la vida familiar, empezando por los casados. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y esto es una responsabilidad que toda esposa pues tiene. Y esto significa que en el temor del Señor dejará que el marido sea la cabeza del hogar. Significa que estará, ¿verdad?, o buscará estar en común acuerdo con las decisiones del esposo, siempre y cuando dichas decisiones no vayan en contra de la voluntad de Dios. Significa que dejará que el marido o el esposo tome el lugar que le corresponde en la crianza de sus hijos y en la búsqueda del beneficio de la familia, siempre y cuando, una vez más, esas decisiones, esa búsqueda no vaya en detrimento o en contra de la voluntad de Dios. Con esto no quiero decir que la mujer o la esposa no tenga que ver en nada con las decisiones del hogar, ni que ella es un cero a la izquierda, como unas personas dicen. No, en conjunto con su marido buscará, ¿verdad?, la llenura de la presencia de Dios en su hogar. Pero hoy en día hay muchos lugares en que las esposas tratan de tomar unas riendas o unos lugares que le pertenecen al esposo y que pueden entrar en conflicto con la voluntad o el plan de Dios designado para la familia. Hoy en día, con esto de, ¿verdad?, de las ideas progresistas y del feminismo, y la hemos visto mucho plantadas en películas o en otras situaciones de la cultura popular, que tratan de resaltar la figura de las mujeres. Claro, yo estoy de acuerdo. Cada persona, incluyendo las mujeres, todas ustedes tienen capacidades extraordinarias, mucho mejores que el hombre en muchos aspectos. Pero para poder resaltar las capacidades de la mujer, no se debe minimizar el valor de un hombre, o que este sea un cero a la izquierda. Eso no es el plan de Dios. Así como nosotros nos sometemos a Jesús y a sus mandamientos con esa misma obediencia, las mujeres se sujetan a sus maridos. Y hay una estampa o ilustración que nos compartió hace muchos años el pastor José Luis Navarro, precisamente creo que es un Bobacán general. Y es que cuando habla de sujetarse, no significa que vamos a minimizar el espacio de la mujer dentro del núcleo familiar. Es que la mujer tiene un lugar donde pueda sostenerse, porque su esposo, su marido, es un hombre de Dios que busca su presencia, que reconoce sus errores, pero que busca mejorar, ¿verdad? Y cuando encuentra, ¿verdad?, una pareja, un complemento que es así, ella con gracia y con total, ¿verdad?, entrega, puede sujetarse a él.
Dice también de los hombres, no me he olvidado de ustedes. El verso 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es un consejo bien sabio de parte del apóstol Pablo. Es que los hombres amen a sus esposas, pero no dice que solo las amen, sino dice cómo deben amarlas. Deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por la iglesia? Murió por ella, sufrió por ella, la cuidó con sabios consejos. Cuide usted de su esposa dando consejos sabios, consejos fundamentados en la palabra. Provee todo lo necesario para que ella sea entendida. Ayude usted a su esposa para que sea entendida. La protege de toda maldad. Protege usted a su esposa. Los otros días estuve viendo un video de estos graciosos, de estos de las escaleras automáticas en los shopping. De momento hay alguien bajando y alguien subiendo, como que le coquetea a alguien. No sé si han visto ese tipo de videos. Pues hay un video que hay una pareja bajando y está el esposo mirando por un lado y la señora mirando así para abajo, así. Y de momento va subiendo este galanazo de novela turca. Y va subiendo y mira a la señora y como que le guiña, y la señora como que, espérate, le subió y le bajó. Y el hombre que estaba mirando para el otro lado, ¿qué te pasa? Y aquel que seguía subiendo, dame tu número o algo así. Y la señora, y el señor, mire, se endiabló. De momento mirando por un lado, agarró el brazo a esa señora y la señora, vamos, sigue, no, sigan mirando, y por poco se pelean ellos. Mira, amado, no descanse en el hecho de que tiene una esposa temerosa del Señor. No descanse en ese hecho. Haga su parte. Porque cuando usted entregó sus votos matrimoniales ahí en el altar, usted, previo a eso, se pasó todo el tiempo tratando de cortejar y conquistar a esa señora. Y de momento que usted la tiene, a veces hasta se le olvida entonces el enamoramiento. Y en esos votos matrimoniales, usted implícitamente, porque no lo dicen en los votos, pero implícitamente usted ha decidido enamorarse de esa mujer cada día. Cada día. Protege usted a su esposa. Está con ella hasta el fin. Usted estará con su esposa hasta el fin. Digo, a menos que Dios lo llame antes. Y pues se limpia y pues ya ni modo, no sufre más, está descansando en la gloria del Señor. Mi esposa me dice que ella se va a morir primero. Y yo pues hasta el fin pues, estaré contigo, pues ya después de eso. Mentira. ¿Cómo Jesús amó a la iglesia? Fue un buen ejemplo a la iglesia. Usted es un buen ejemplo para su esposa, para su hogar. Y Jesús anima a la iglesia a que sea fiel. ¿Anima usted a su esposa a permanecer fiel? Las Escrituras muestran cómo Cristo amó a la iglesia, y de la misma manera, esposos, debemos imitar a Jesús y amar a nuestras esposas con esa intensidad, ya que Dios fue el que nos ha dado el privilegio de poderlas tener con nosotros y de poderlas amar. Ahora, hay esposos, aún dentro de nuestro núcleo de iglesia, que le gritan a su esposa, que las tratan mal, que les pegan, que las avergüenzan en público, que les son infieles, que no las respetan, que no las aman, etcétera, etcétera. Miren, y yo sé que
que aquí no hay esa clase de esposo, pero si en algún momento en su corazón ha albergado una de estas actitudes, no estamos obedeciendo la voluntad de Dios y mucho menos estamos mostrando amor a nuestras esposas. Para que los matrimonios puedan sobrevivir, cada uno debe amarse como Dios manda. Cada uno debe amarse como Dios manda. Miren, los otros días leí un artículo de Nancy Álvarez, la sexóloga, y me sorprendió porque ella dijo: las relaciones sin compromiso no tienen buen final, todas. Y yo dije, yo leí eso y yo, Señor, viene ya. Una mujer que está hablando en un absoluto. La sociedad de hoy día ya la cancelaría. Ella está cancelada. Pero me sorprendió el artículo porque dijo: los amigos con privilegio, ninguna relación sin compromiso resulta bien, todas resultan mal. Porque es que el propósito del plan de Dios para con las relaciones, ¿verdad?, maritales entre un hombre y mujer deben darse en el contexto del matrimonio, donde hay un compromiso, donde hay un pacto de parte y parte de fidelidad. Hay un pasaje más adelante de lo que estamos hablando en Efesios, que debemos amar a nuestras esposas como nosotros nos amamos a nosotros mismos, como nos amamos a nuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Miren, muchos de nosotros, varones, ¿cuántos vean fielmente al barbero toda la semana? Willy, yo sé que contigo se muere hambre. Pero hay muchos de nosotros que van al barbero cada semana, no pierden esa cita, y si pierden en la cita ya están llamando al barbero: chico, discúlpame, perdóname esa cabecita, y le echan flores y 1000 disculpas al barbero. Muchos hombres se cuidan el cuerpo muy bien y a veces cuidan más su propio cuerpo que a sus propias mujeres. Y esto no debe ser así. La palabra nos recuerda que ya no son dos sino uno. Cristo cuida de su cuerpo, o sea, cuida de su iglesia. Y el hombre que ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia es un hombre que también se ama a sí mismo, y porque se ama a sí mismo, ama también a su esposa. ¿Okay? Pero ya voy a dejar de darle pescozo a los varones, vamos a hablar de los padres. Ok. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren, el texto nos enseña que cuando contraemos matrimonio, la pareja deja a su padre y a su madre y se unen el uno al otro. Eso significa que van a comenzar una vida juntos, bajo un gobierno diferente, donde los dos ahora deciden lo que van a hacer con sus vidas delante del Señor. Los padres tienen la responsabilidad de aconsejar a sus hijos, pero no interferir en sus vidas una vez ya son adultos y han formado su propia familia. Y hay estudios psicológicos que dicen que muchos de los problemas en el matrimonio es cuando hay interferencias familiares externas. La palabra nos exhorta en Efesios 6, ¿verdad?, a los hijos. Wow. Que obedezcamos en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. ¿Y por qué debemos obedecer a nuestros padres? Porque Dios así lo manda. Porque ellos, ¿verdad?, son nuestros padres por todo, por las cosas que han hecho por nosotros. Porque haciendo esto vamos a aprender nosotros a obedecer a nuestro Padre Celestial. Y porque obedeciendo a nuestros padres ponemos en práctica la enseñanza de Dios.
Entonces, ¿cómo los hijos pueden mostrar a sus padres que le obedecen? Pues, obedeciendo sus direcciones, reconociendo que las cosas que nos dicen nuestros padres para nuestro propio bien, que podamos atender y escuchar sus consejos, aun cuando sean ancianos, que nos alejemos de las malas compañías que pueden corromper las buenas enseñanzas y valores que nos han enseñado, y que podamos vivir la vida de acuerdo a los buenos consejos que nos han dado. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar significa respetar, reverenciar, obedecer, atender, escuchar. Ahora, muchas de estas cosas que hemos visto, si se han dado cuenta, no son condicionadas. Porque a veces podemos pensar: ay, pero es que mi esposo no cumple el ideal de esposo bíblico. O es que, ay, pero es que mi esposa a mí no me respeta. Ay, pero es que a mí mis hijos no me escuchan. O cómo voy a honrar a mis padres. Señor, pero si tú has visto cómo es mi papá, es algo en la iglesia y en casa es otra cosa. O Señor, ¿has visto cómo es mi mamá? En la iglesia es una cosa, pero allá en la calle con los vecinos, muchachos, le dan agua a la lengua. Eso chisme viene, chisme va. O sea, que a veces cuando vemos la fragilidad y la condición del carácter imperfecto del ser humano, pensamos que, pues, como hay una parte que no cumple, ¿por qué yo tengo que cumplir la otra? Si mi esposo no es bíblico, ¿por qué me tengo que sujetar? Si mi esposa no me respeta, ¿por qué yo la tengo que amar? Eso es como yo diciendo que yo, pastor, que tengo, ¿verdad?, una congregación y tengo que cumplir las direcciones que Dios me dio como pastor, el poder enseñar, el poder velar por la vida espiritual de las personas, pero como en la iglesia hay personas inmaduras que no son exactamente el prototipo de un discípulo perfecto de Cristo, pues a esas personas, pues yo no las voy a atender, no voy a ser pastor de ellas, no voy a esforzarme para dar un buen testimonio. Pues lo mismo pasa, ¿verdad?, con estas situaciones o condiciones de la familia. Dios llama a los hijos a honrar a sus padres. Dios llama a los esposos a amar a sus esposas. Dios llama a las esposas a respetar a sus esposos independientemente de él. Porque hoy no cumplo exactamente lo que Dios demanda de mí como esposo o hombre bíblico, como esposa o mujer bíblica, como padre o como hijo. No significa que no voy a cumplir con el mandamiento del Señor. Porque al fin de cuentas, Dios murió en esa cruz y permaneció en ella, aún sabiendo que en nuestras vidas le íbamos a estar fallando. Y no una sola vez, de momento de constante en constante. Colosenses capítulo 3 dice eso, verso 13 en adelante: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántos hemos escuchado esta expresión que dice que el hábito no hace al monje, pero lo distingue?
Y es que nosotros podemos identificar muchas profesiones porque tienen uniformes, ¿verdad?, que los diferencian o los distinguen, ya sea el policía, ya sea el bombero, los enfermeros, y etcétera, etcétera. Así también, aquellos que Dios llamó, debemos vestirnos con la justicia de Cristo. Y para eso nos tenemos que despojar de aquello de lo cual nosotros andábamos antes de llegar a Cristo. Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nos despojamos, lo que significa es que nos quitemos esto que tenemos encima y lo echemos lejos, con tal de no volverlo a tomar más. Cuando nos vestimos entonces con la justicia de Dios, nos distinguimos como parte de su pueblo. Porque lo que se va a manifestar en nosotros precisamente es el fruto del Espíritu, es la transformación de nuestro carácter, y es donde se va a mostrar nuestra madurez espiritual. Cuando llevamos eso al ambiente de nuestras relaciones, con un corazón compasivo, con un corazón perdonador y un corazón paciente. Y hay veces que es difícil perdonar. Esta es una de las partes difíciles en nuestro trato como familia. Porque hay experiencias vividas que nos causan mucho dolor. Hay experiencias vividas dentro de nuestro grupo familiar que nos causan mucho quebranto. Posiblemente hoy día tal vez recuerdas algo de tu mamá, de tu papá, de algún familiar que te marcó y hoy lo recuerdas todavía con tristeza o con dolor. Y no es hasta que conocemos el amor de Dios y cuánto Él nos ha perdonado que nosotros podemos entender el significado del perdón. Recordamos cuánto Dios nos ha perdonado y la misericordia que extendió sobre nuestra vida, para así también nosotros poder perdonar y amar al otro. Van a surgir contiendas, vendrán personas que quieran y logren hacernos mal, pero imitemos al Señor. En el aspecto, en el carácter de Cristo, donde podemos imitarlo es precisamente en el perdón, porque ahí vamos a mostrar el amor condicional que Él también derramó sobre nosotros. Por eso, para tratar todas estas cosas necesitamos de la palabra de Dios que se haga real en nuestras vidas. Quizás haya algunos de nosotros que hayan tenido malas experiencias, pero hay otros de nosotros que decimos que cuando estamos en nuestras casas, decimos que estamos en un lugar seguro, a gusto, que es nuestro lugar propio. Pues así debe ser la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos provee conocimiento, nos provee, ¿verdad?, la dirección y la voluntad de Dios, pero esta tiene que habitar y sentirse a gusto en nuestras vidas. O sea, significa que la palabra de Dios esté como si fuera en su casa dentro de nosotros, para que la palabra de Dios actúe con poder sobre nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, la voluntad del Señor escrita no debe ser un extraño para nosotros, sino que debe formar parte indispensable en nuestro caminar y madurez espiritual. Nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias no deben identificarse o caracterizarse porque hay un ambiente hostil. Nuestros hogares necesitan el fundamento de Cristo, que huela a Cristo, que su presencia se apodere de nuestro hogar, que podamos mirarnos a los ojos y no sentirnos amedrentados. A veces dicen, Nacho, con una mirada a mi papá yo me estaba quietecito. Y a veces lo hacíamos por respeto, pero muchas veces lo hacemos por temor también. Y nuestros hogares debe ser un lugar donde nos sintamos seguros. Que nuestros papás y nuestras mamás nos hayan criado de tal manera que aunque ellos no estén,
nosotros nos sigamos comportando como si ellos estuvieran. Vamos al versículo que les mostré al principio de Génesis 15. Dios le habló a Abraham y le dijo: yo te saqué de entre los caldeos para heredar esta tierra. Abraham estaba saliendo de una victoria grande contra una coalición de 5 reyes. Y Dios en los versículos anteriores le dijo: yo voy a ser tu escudo y yo soy tu escudo. Es más, yo soy tu galardón. Abraham había salido de una victoria grande combatiendo contra 5 reyes. Claro que él iba a tener temor de que en algún momento estos reyes se levantaran nuevamente y fueran a combatir contra él en forma de venganza. Pero Dios lo estaba afirmando y le dijo: yo soy tu escudo. Es más, también Dios le dijo: yo soy tu galardón. ¿Por qué? Porque el rey de Sodoma, después de esa victoria, lo quiso recompensar y Abraham no aceptó esa recompensa. Y con esto Dios le estaba diciendo: yo voy a ser quien te suple. Es más, Dios no le dijo: yo te voy a dar un galardón, yo te voy a dar un premio. Dios le estaba diciendo: yo soy tu premio. Yo soy tu galardón. Y yo te saqué de esta tierra de los caldeos para darte la tierra que es de heredad. Ahora, Abraham dijo: Señor, pero ¿cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a heredar esta tierra? Y Dios le dijo: párate aquí. Tráete esta cantidad de animales. Los 3 becerros y los 3. Y cuando Abraham escuchó esto, ya él sabía lo que tenía que hacer. Cogió los animales y los partió por la mitad y los puso en el suelo. En el tiempo antiguo, cuando las personas querían hacer un contrato o un pacto, hacían esta actividad. Cogían unos animales, las partían por la mitad y se sellaba el pacto de que ambos estaban de acuerdo en cumplir la parte que le correspondía, pasando por entre medio de las 2 mitades. Y con eso estaban, ¿verdad?, así, por así decirlo, jurando que me pase lo mismo que estos 2 animales partidos por la mitad si yo no cumplo mi parte del pacto. Y Abraham le dijo: Señor, ¿cómo yo voy a saber que lo que tú dices es cierto? ¿Cómo yo voy a heredar? Y Dios dijo: mira, vamos a acabar esto, tráete los animales y pártelos por la mitad. Vamos a hacer un pacto aquí, dijo Abraham. O sea, que esta palabra que Dios trajo es seria. Ahora, Abraham partió los animales y dice la palabra que pasó el tiempo y pasaron las horas y Dios no aparecía para sellar el pacto. Y dice que venían las aves de rapiña y Abraham tenía que espantarlas. Tenía que alimentarlas. ¿Okay? Miren, esta acción que equivalía, ¿verdad?, a sellar un contrato, lo que constituía era que ambas partes se iban a poner de acuerdo para, ¿verdad?, cumplir lo establecido, ¿verdad?, en los trámites que se habían de poner en ese sentido. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra vida, y en este caso nuestra familia, en las manos del Señor, estamos actuando en fe de que Dios va a cumplir lo que dice en su palabra, de que yo en mi casa serviremos al Señor. Y cuando yo me pongo de lleno
en la mano del Señor para que cumpla su voluntad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando más diligente o piadoso o devoto quiere ser Señor, más situaciones y problemas y conflictos surgen. Es cuando más, ¿verdad?, el enemigo se quiere levantar. Y hay veces que ya ponemos nuestra ofrenda en el altar, esperando por el Señor, y vemos que el Señor a veces no aparece, o vemos que su promesa como que se va alejando, o no la vemos cumplida. Pero lo que no sabemos es que en ese tiempo que pensamos que Dios no está, es que está en silencio y está obrando en áreas de nuestro interior. Y cuando permitimos que las acciones del Señor vayan transformando nuestro ser en el plano espiritual, es que la parte carnal de nosotros se está muriendo. Y cuando algo se muere, está pudriéndose, ¿verdad que sí? Por lo tanto, va a atraer a las aves de rapiña. Y cuando estamos poniendo en prioridad los asuntos espirituales, cuando estamos poniendo en prioridad los asuntos del Señor, van a venir los conflictos, van a venir las pruebas para hacernos desistir y caer. Pero tenemos que tener una actitud como la de Abraham: ahuyentar, velar, espantar esas aves que quieren robarse o que quieren entorpecer o estropear la obra que está haciendo de Dios de cambio en medio de nuestra familia. Y entre tanto espantar las aves, dice la palabra que Dios le dio un sueño a Abraham y se quedó dormido. Y en ese sueño le reveló, ¿verdad?, una profecía de que su descendencia en algún momento iban a ser esclavos por 400 años. Y de momento Abraham despertó de ese sueño y ¿sabe qué pasó? Dios mismo era el que estaba pasando por el medio de esos animales partidos sin la participación de Abraham. Porque Él fue el que selló el pacto. Porque no hay nada que nosotros podamos darle a Dios que lo convenza o que lo llene. Ninguno de nosotros se encontraba allí cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, por los tuyos ni por los míos. Y aún así Dios extendió su gracia hasta el día de hoy por esa sangre derramada en esa cruz del Calvario. Es que nosotros somos salvos. Ningún contrato o pacto que hacemos con Dios va a depender de ninguna de nuestras promesas o de ninguna de nuestras acciones, porque al momento de que nosotros fallemos, ese pacto va a ser roto por nuestra incapacidad e insuficiencia. Por eso Dios pasó por el medio de ese sacrificio. Por eso Jesucristo subió en esa cruz para Él cumplir la voluntad del Señor Padre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar su obra de salvación. Así Dios hace también en medio de nuestras familias. Así hace también Dios en medio de nuestros hogares. Él hace pacto en medio de nosotros para que podamos descansar en Él. Para que no confiemos más en nuestra fuerza, sino confiemos en su palabra y en sus promesas. Dios va a tener en cuenta a cada uno de nuestros elementos de nuestras familias. Para ir ya acabando, disculpen si me entendí un poco. Como Abraham debemos velar nuestro altar. Cuando nos ponemos de lleno con Dios, la carne se va a ir muriendo, como les dije, por eso atrae las aves de rapiña. Así que no nos escandalicemos cuando encontremos a nuestros hijos experimentando cosas con cosas que no deben experimentar. Nosotros como cristianos nos enfocamos en no hablar de ciertos temas, ya sea sexo, ya sea las adicciones, ya sea hasta de la política.
Nosotros podemos callar, pero ¿sabe qué? El mundo no se calla. El mundo no tiene la lengua suelta en esos temas. Y podemos poner controles externos, ya sea, ¿verdad?, ponerle controles a la computadora para que nuestros hijos o hijas no entren en diferentes sites o plataformas. Podemos poner controles de como que darle instrucciones o direcciones a nuestras hijas, pues mira, de aquí no sales a tal hora. Pero esos controles externos no son la solución definitiva, son los controles internos, los que debemos depositar en nuestros hijos y lo antes posible. Debemos promover una cultura de confesión aún en nuestros niños. Porque es verdad, la palabra de Dios dice que de ellos es el reino de los cielos, pero también ellos son necesitados de un Salvador. Los niños, aún siendo niños, tienen que reflexionar también en lo que dice la Escritura, de que ellos son almas de salvación también. Necesitan saber el valor de la confesión y que ellos pueden venir y decirles a sus padres sin temor de lo que ellos han hecho o han dejado de hacer, y que ellos elijan la confesión, porque lo contrario es elegir el miedo y la vergüenza y dejar a sus padres en la incógnita o en la oscuridad. Enseñemos la verdad de que del mundo solo proviene la mentira, y no tan solo la mentira, peor aún, del mundo podemos obtener medias verdades. Por eso es que muchas veces convencen más que la voz de sus padres. Así que como padres seamos la primera voz de nuestros hijos en todo tema, en todo tema. ¿Cuántos de nosotros somos segunda generación de creyentes que hemos aprendido del Señor por el ejemplo de nuestros padres? ¿Cuántos han sido cristianos de tercera generación que hemos aprendido desde nuestros abuelos? Veo manitas por ahí, igual que ahorita. ¿Cuántos somos de primera generación que usted ha decidido, usted fue el que decidió el primero en su casa? Amén. Por padres, por abuelos que perseveraron en el Evangelio. Y las generaciones de nosotros ahora nos corresponde a orar por estas y por las que siguen, aún las que no han nacido, e inculcar la verdad de Dios. Si Jesucristo no ha venido antes, debemos ser intencionales en impartir la visión de fe en nuestras próximas generaciones. A nuestros hijos y a nuestras hijas les pedimos que aprovechen su tiempo en sus escuelas y en su aprovechamiento académico, y a que traigan buenas notas. Y eso es bueno, pero no solamente lo dejamos ahí, porque si lo dejamos ahí, su enfoque solamente va a ser traer buenas notas, no importa qué. Pero nosotros debemos celebrar el esfuerzo, aun cuando no traiga la A, porque no es la nota, sino el valor que le podemos sembrar a esos hijos y nuestras hijas detrás de esa nota. Nuestros hijos no van a adquirir esos valores, ni mucho menos seguir a Dios, a menos que nosotros no lo sigamos antes de forma directa. Ser un buen esposo, mejor dicho, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo, no nos va a salir de manera natural. Necesitamos a Jesús. Los resultados quizás no se vayan a ver de manera inmediata, ni cuando nosotros lo quisiéramos. Con el camino cometemos errores y hemos metido la pata. Pero a su vez pretendemos que las personas que están alrededor de nosotros no cometan errores. Y no va a ser así. No pretendamos que algo crezca y dé fruto por voluntad propia. Para eso necesitamos a Dios, y Él es el que va a hacer crecer el fruto y hacerlo crecer a su tiempo. Los que somos de segunda y tercera generación hemos recibido un legado, pero aún los que son de primera generación
también pueden seguir transmitiendo la semilla a la siguiente. Pones ese fundamento. Sigue orando por tus nietos, sigue orando por tus hijos y por las generaciones que aún no han conocido. Porque así como debemos procurar sembrar la buena semilla, debemos velar por nuestro propio caminar, por las huellas que dejamos, si son por el sendero recto o por caminos desviados. Nuestros hijos, voluntaria o involuntariamente, van a seguir nuestras pisadas. Muchas veces van a correr nuestro camino, lo quieran o no lo quieran correr. Y la palabra es clara en que Dios no va a juzgar a los hijos por los pecados de sus padres, pero tampoco va a exonerar a nuestros hijos por la justicia de sus padres. Pablo dijo de Timoteo que tenía una fe que no era fingida, pero nosotros como cristianos podemos fingir muchas cosas. Podemos dominar todos los conceptos del Evangelio, podemos sabernos toda la jerga de la iglesia y aún así vivir vidas que no estén transformadas en el corazón de Dios. Muchas veces descansamos en que como somos hijos de Eunice o como somos nietos de Eloida, nada nos va a pasar, pero cada uno va a sufrir por las consecuencias de nuestras decisiones. Está más que comprobado que solemos repetir patrones y solemos seguir los mismos hábitos y costumbres de nuestros padres, nuestras mismas ideas y nuestros pensamientos. Pero la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y aun si tú no tuviste un buen núcleo familiar, Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre Celestial. Amados, si quieren me acompañan en esta oración. Y vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor sea el centro de nuestro núcleo familiar. Que el Señor sane heridas que aún tengan que sanar y que tengan que cerrarse. Que el Señor nos ayude en su sabiduría, que si hasta el día de hoy pues no hemos podido ser buenos padres o no hemos sabido ser buenos padres, nunca es tarde. Nunca es tarde para ser transformado, nunca es tarde para enmendar. Nunca es tarde para regresar a casa. Nunca es tarde para honrar y respetar a nuestros padres. Nunca es tarde, o no espere que sea tarde, ¿verdad?, para cumplir el diseño y la voluntad perfecta de Dios por su palabra, para ser buenos y buenas esposos y esposas en nuestro hogar. Que asumimos nuestro papel de autoridad, porque la autoridad proviene de Jesucristo. Y si en alguna de las cosas que he dicho te has encontrado que necesitas, ¿verdad?, de la dirección del Señor para actuar conforme a lo que hemos compartido en la palabra, yo te pido que me acompañes de pie. Y si tienes algún familiar contigo, pónganse juntos en núcleos familiares si es posible. Si tiene a sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus nietos. Hay algo que dice que no hay nada más poderoso que los lazos de sangre, ¿verdad? Que aunque podamos pelearnos entre nosotros, si alguien de afuera viene a hacerle daño a alguien de la familia, nos podemos, ¿verdad?, como fieras.
Pero si los lazos de sangre son fuertes, imagínense, ¿verdad?, los lazos de la comunión en la hermandad de Cristo, porque nos une la sangre del Cordero de Dios. Pero qué bendición que podamos, ¿verdad?, perseverar junto con miembros de nuestra familia. En la Catacumba 4 tenemos aquí varias parejas de hermanos. Tenemos a Ana y Carmen, a Nereida y a Irma, Luz y Chi, mis hijos que son hermanos, obviamente, cada uno de sus hijos. Ficha y Andrés, que son hermanos de diferentes familias, pero son hermanos, ¿verdad? Y así como tiene a su familiar abrazado, ¿verdad?, así sepa que tiene un lugar donde sostenerse, tiene un lugar donde perseverar, tiene un lugar donde puede crecer en madurez, que a pesar de los conflictos, los desacuerdos, aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presentamos, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, Padre Celestial. Señor, te pido primeramente que tú hables a nuestro corazón y a nuestros pensamientos y que tú llenes nuestra mente, Señor Jesús, Padre, con tu propósito y con tu voluntad, Padre Celestial. Y que, Padre, conforme al lugar que ocupamos en nuestro núcleo familiar, podamos cumplir el diseño, Señor, que tú estableciste para con nuestras familias, Padre Celestial. Señor Jesús, que podamos poner sobre nuestro altar, Padre Celestial, nuestra ofrenda y nuestros sacrificios, Señor, sabiendo, Padre Santo, mi Dios, que tú estás haciendo la obra y que tú estás trabajando en nuestro interior y que tú estás transformando nuestro corazón. Que seamos diligentes, Señor, en procurar y velar por nuestro crecimiento y por nuestro desarrollo, en nuestros matrimonios, los que somos casados, en nuestros hijos, los que somos padres, Señor, Padres celestiales, en nuestros hermanos y hermanas, Señor, lo que ocupamos, Señor, esa posición dentro de nuestra familia, Padre. Porque tú eres el centro de cada una de ellas, Padre. Ministranos y dirígenos, mi Dios amado. Señor, y si en esta hora, Señor, en algo hemos fallado, en algo hemos herido, si en algo hemos herido, si en algo, Señor Jesús, hemos impactado, Padre, en esta hora, Señor, que tu sangre nos cubra y nos transforme y nos ayudes a restaurar y nos ayudes a rectificar, Señor, y que a partir de aquí, Señor, nos ayudes a perseverar y a continuar adelante contigo, Señor, de frente, Padre Celestial. Señor, que en medio de nuestro núcleo familiar, Señor, se manifieste el poder y la presencia de Jesús. Señor, y que generaciones venideras, Padre Celestial, también puedan perseverar y proclamar tu nombre, mi Dios amado, Señor Jesús, y exaltar, Señor Jesús, tu presencia. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, en el mejor lugar donde podemos estar, en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén. Dios les bendiga.